Bueno, muy buenos días. Lo tenemos en línea a Rodolfo Tailade, diputado nacional, con quien vamos a tener el gusto de charlar un ratito y a quien estamos saludando. Muy buenos días. Te estamos saludando Claudio Angelini, Alejandro Filipponi desde el estudio y Daniel Guerin a la distancia. Buen día a los tres. ¿Cómo bueno, va? Muchas gracias por atendernos y darnos este ratito esta mañana de sábado. Rodolfo, por supuesto que lo que más nos interesa hablar contigo hoy es de la reforma judicial, porque sabemos que es un proceso largo, complicado, pero antes que nada nos gustaría saber el porqué de fondo, el porqué profundo, por qué es necesaria una reforma judicial en nuestro país. Sí, yo diría que hay que tener en cuenta una cosa. Se está discutiendo hoy un proyecto en el Senado de la Nación que se lo califica como integrada, digamos, globalmente como la reforma judicial. Y lo que me parece que hay que tener en cuenta es que solamente es una iniciativa en el marco de un proceso de reforma que tiene que ser encarado por la democracia argentina, que no solamente se trata de reformar cómo están organizados los juzgados, no se trata de reformar leyes, reglamentos y procedimientos, sino también pautas culturales, funcionamiento institucional, el propio trabajo de los trabajadores de justicia, y esto requiere de mucho tiempo, de un proceso largo, de distintas iniciativas, y muchas de las cuales ni siquiera necesariamente tienen que pasar por el Congreso. Entonces, ese concepto me parece el que tiene que quedar claro en la gente. Es decir, no apostemos a que este proyecto en particular va a resolver los grandes problemas de la justicia. Este proyecto, en el fondo, está tratando de sentar las bases para empezar un proceso, ojalá que sea profundo, de reforma. ¿Y por qué? ¿Por qué hay que reformar? Bueno, porque la justicia es, yo diría, el ámbito institucional que peor funciona en nuestro país. No hay respuestas a la ciudadanía, no hay uso criterioso de recursos, los juicios, por supuesto, tardan años, cualquier pavada se demora siglos para ser resuelta. Eso sería, digamos, el contexto o las razones por las cuales debería modificarse profundamente el sistema, en términos de una mirada de la sociedad que no está demasiado comprometida o informada de cuestiones políticas, institucionales y hasta filosóficas. Después hay otras explicaciones, o por lo menos algunas otras razones, que tienen que ver con que más política, si se quiere, con una visión específicamente hasta ideológica, que por lo menos es la mía, ¿no? La justicia argentina, el Poder Judicial argentino está manejado por representantes de las corporaciones. Los sectores más poderosos del Poder Judicial responden directamente a las corporaciones económicas, a los grupos de presión comunicacional, financiero, económicos en general. Lo cual hace, Rodolfo, que haya una justicia clasista también, una justicia para los poderosos y una justicia para los pobres. Exacto, sí. En distintas escalas, el Poder Judicial argentino está estructurado sobre la base de un sector social absolutamente alejado, que no tiene que ver con los sectores populares, con la grande mayoría. Porque uno, Rodolfo, si me permite... 100 años, 150 años de funcionamiento así, tampoco, por eso digo que esto es un proceso que hay que iniciar y no se agota en esta iniciativa. No, por supuesto, en ese sentido me parecía que uno hace hincapié en este momento, por todo lo que ha venido pasando, hace hincapié en el aspecto penal, pero también hay aspectos de la justicia civil, del fuero contencioso administrativo, que también no están funcionando para nada bien desde hace muchos años. Exacto, sí, por ahí lo penal es lo que
lo que generalmente tiene más visibilidad, pero la verdad que es todo el sistema el que funciona mal. Civil, comercial, laboral, ni hablar, la seguridad social está colapsada, y hay que modificar, y eso se empieza a cambiar, a transformar con modificaciones profundas, como decía, no solamente de leyes, sino también de pautas de trabajo, de cultura hacia adentro, hacia el interior, de la cultura institucional hacia el interior del Poder Judicial. Es imprescindible, si nosotros estamos 50, 60, 70 años atrasados con relación a los sistemas judiciales, digamos, más o menos que funcionan bien o que tienen ciertas características virtuosas. Y encima en los últimos 4 años... 1985, Julio Mayer, que acaba de fallecer, le presentó al expresidente Alfonsín el anteproyecto de reforma del Código Procesal Penal, que es el código acusatorio que ahora estamos tratando, ya se sancionó en 2015, pero Macri lo suspendió, estamos tratando de ponerlo en vigencia. Es decir, hace 30 años nuestro país ya estaba totalmente desfasado en relación con el mundo, con estos sistemas, y tampoco pudimos ir. Acá hay una resistencia absoluta de la corporación judicial que no quiere perder privilegios, que quiere seguir trabajando en la comodidad de un despacho. Un juez penal, civil, laboral, lo que fuera, no participa de las audiencias, no conoce a las partes, le traen sus empleados, los trabajadores del juzgado, le traen el expediente para que firme, después se va a jugar al golf o al tenis, trabaja 6 horas, no paga ganancia, tiene 45 días de vacaciones. ¿Te parece que son cosas que ya a esta altura del partido son inadmisibles? En relación con lo que decía recién, ¿no? De penal, civil, bueno, en todos los fueros acá hay que avanzar velozmente hacia un sistema de audiencias oral. No puede ser que todavía en 2020 estemos con el papel, estemos con el expediente, estemos cosiendo expedientes, y acá todo el mundo se hace el estúpido. Los del Poder Judicial tienen unos presupuestos fabulosos, pero nadie tiene tecnología, nadie está capacitado, a todo el mundo le faltan recursos. La verdad que hay que hacer un cambio radical en el Poder Judicial, ¿no? Además, Rodolfo, en los últimos 4 años del gobierno de Cambiemos, de Juntos por el Cambio, Macri, Vidal en la provincia y demás, la manipulación de la justicia fue absoluta, ¿no? Es decir, el nombramiento de jueces a dedo, como 200, y eso pareciera que no se puede desactivar, porque la Cámara Federal porteña resolvió en estas últimas horas, ayer o antes de ayer, que la investigación por los seguimientos ilegales que se realizaron contra la expresidenta, actual vicepresidenta, en el Instituto Patria, se lo saquen al juez Auge, que lo está llevando adelante ahora, para pasarlos a Comodoro Pi. Es decir, vuelve a cobrar, eso lo había pedido Arribas, vuelve a cobrar fuerza lo de la mesa judicial, y si con la reforma esto se puede desactivar o no, se puede desactivar sin la reforma, porque digamos, es una burla y una metida más de dedo a la mayoría de los argentinos, que ve como lo basurean en todo caso a la justicia, que ha perdido mucha credibilidad. Quedará ahora en el juez Auge decidir si acepta o no, y si no, pasará a la Cámara de la Plata. Sí, eso va a ser un tema, eso va a ser todo un tema, no es fácil. La Cámara Federal de Comodoro Pi resolvió eso, pero el juez Auge tiene otro superior, que es la Cámara Federal de La Plata. Entonces, y acá hay varias partes, ya han anunciado distintos defensores, inclusive los defensores de varios de los espías del grupo Super Mario Bros, seguramente obviamente la fiscal, todos van a plantear su oposición, digamos, a esta resolución de la Cámara. No es automático, ni mucho menos, y es más, yo creo que esto va a seguir siendo investigado en Lomas de Zamora, pero lo interesante es que el proyecto que hoy se está discutiendo en el Senado plantea una reorganización de la justicia federal penal de la Ciudad de Buenos Aires, que es lo que se conoce como Comodoro Pi, y va a pasar de tener de 12 juzgados a 46, y va a pasar de tener de 2 salas de cámara a tener 4 como mínimo en principio. Eso, más allá de que
en las cámaras de apelaciones por ahí no cambien demasiado los nombres, ya de por sí implica una desconcentración de poder en términos de capacidad de jueces y camaristas de hacer este tipo de cosas. Y que fue la instancia que estuvo... Los jueces durante los últimos 30 años fueron los que condicionaron a la democracia, los que permanentemente pusieron, chantajearon, digamos, al proceso democrático con un poder absolutamente desmedido, enorme. Y bueno, esa desconcentración que pasa a ser, el número de juzgados pasa a ser 3 o 4 veces más, lo que implica es no solamente impedir que se concentre en tan pocas manos esos recursos, sino también que las investigaciones avancen con mayor rapidez, porque si vos tenés menos casos y más juzgados, lo lógico sería que se resuelvan con mayor velocidad. Ahora esto no es lo que está llegando, perdóname, Rodolfo. La Cámara Federal, que hoy es una Cámara que debería tener 6 jueces y tiene 4. Claro. De esos 4, 2 son Bruglia y Bertuzzi, que son puestos a dedo, fueron parte de la construcción de los tribunales a medida. Supuesto que eso de ninguna manera puede ser, ninguna reforma puede funcionar manteniéndose esas estructuras. Por eso es tan importante lo que va a pasar próximamente en el Senado, el análisis de los pliegos o de los acuerdos de Bruglia y Bertuzzi. Lo que entiendo yo es que no se puede dar acuerdo a 2 sinvergüenzas de esa naturaleza, y bueno, la Cámara va a volver a tener varias vacantes, y se tendrá que cubrir por concurso como debió haber sido, no por el dedo de Macri, como ocurrió con Bruglia y Bertuzzi. Ahora, lo que está llegando a la sociedad no es justamente lo que vos analizabas o explicabas antes de hablar de Bruglia y Bertuzzi, que no se lo presentaría a mi hija ni en pedo, ninguno de los dos, ni siquiera a sus hijos. Lo que está llegando a la sociedad es que esto que está discutiendo el Senado simplemente es para salvar a Cristina Fernández de Kirchner, y que la reforma judicial busca salvar a esto, cuando en realidad lo que quieren salvarse de que no se haga la reforma son los que estuvieron los últimos 4 años. Obviamente esto por el efecto de los medios concentrados. No está llegando, desde mi punto de vista al menos, ¿no? Por el efecto de los medios concentrados, por la penetración que tienen, bueno, el discurso real de lo que significa la reforma. Quiero sacarme o quitarle responsabilidades a nuestra propia fuerza o al gobierno. Por supuesto que acá en esta estrategia de confusión, de mentiras, digamos, de ficciones que esta vergüenza ajena dan, ¿no? Primero la falsa acusación de que esto busca la impunidad de Cristina, cuando el proyecto no tiene absolutamente nada que ver con ninguna de las causas que ya están en trámite, ninguno de los tribunales se toca que están investigando a Cristina, y ahora salen con la afectación de la libertad de prensa por una cláusula ridícula. La verdad que son bastante vergonzosas las posiciones de los medios de comunicación que van llevando de las narices los dirigentes y a los legisladores de Juntos por el Cambio. Pero efectivamente nosotros tenemos que darnos tenemos que generar políticas de comunicación que la gente pueda lograr entender esto, porque si no, ningún proceso de reforma puede tener éxito si la sociedad no solo no la comprende, sino que además no la considera, no se hace carne, digamos. Claro. ¿No? En su momento la ley de medios, que recorrió todo el país en distintos foros, se enriqueció el texto que había salido de Casa Rosada, con un montón de aportes de la sociedad civil, de la militancia de la comunicación popular y demás, llegó al Congreso y tuvo mayorías muy importantes justamente por un proceso de legitimación de aquella iniciativa. Y nosotros con la reforma judicial, no en esta particular, insisto, sino en general, tenemos que darnos
claramente una estrategia de comunicación, porque si no, a ver, lo que están haciendo los medios de comunicación hoy es lo que a nadie le puede sorprender. Entonces, están desinformando, están engañando a la gente, diciéndole cuáles son los propósitos ocultos de esta ley. Toda una gran mentira que se puede desmontar inmediatamente si tenemos una comunicación clara y interlocutores creíbles, digamos, frente a la sociedad. Entonces, no es solamente un problema de los medios, sino también es un problema propio, que tenemos que darnos ese trabajo de diseñar una estrategia en términos de comunicación para que la gente entienda lo que buscamos con la reforma judicial, que en el fondo tiene que ser algo que la gente sienta como que va a generar va a redundar en su propio beneficio. Fundamentalmente, que sepa que va a haber una respuesta de la justicia más o menos rápida a un conflicto. O, entre otras cosas, por ejemplo, lo que hay que también incorporar es la responsabilidad de jueces y fiscales en el problema de inseguridad que tienen algunos sectores de nuestro país, de nuestra sociedad. Porque acá parece que la inseguridad es responsabilidad del comisario y del intendente, actualmente del ministro de Seguridad de la provincia o de la nación. Es muy fácil pegar ahí, y resulta que hay actores centrales en este tema, como son los jueces y los fiscales, que no pagan absolutamente ningún costo cuando son igual de responsables que los funcionarios políticos. Entonces, todo tenemos que incluir en esta estrategia de comunicación a la sociedad respecto del proceso de reforma. Totalmente. Ahora, esta semana se dio la característica que la oposición está alargando por todos lados que retiren el proyecto. Hubo casi una extorsión del diputado Iglesias diciendo, bueno, no quieren marchas, saquen el proyecto. Negri volvió a decirlo ayer, Massa dijo por estas horas, bueno, teniendo en cuenta que los diputados de La Baña y los cordobeses ya dijeron que se van a oponer a la reforma, Massa dijo, bueno, no sé, vamos a ver cómo vienen los tiempos, vamos a ver cómo lo manejamos en diputados. Probablemente se apruebe en Senado la semana entrante. ¿Qué va a pasar en diputados? Me pregunto yo, teniendo en cuenta que el PRO ahora, los menteplanistas, están apretando a los diputados cordobeses para que ni siquiera dé quórum. ¿Cómo ves esto en diputados? Vos ahí que vas a estar ahí, justamente. Ojalá, a ver, por supuesto, mira, yo estoy muy tranquilo por varias razones. Primero, nosotros vamos a dar una discusión de cara a la sociedad en diputados. Vamos a intentar seguir informando o tratar de consolidar esta conciencia que tiene que tener la sociedad respecto al problema judicial. En ese marco vamos a, por supuesto, nunca nos sobraron votos en este periodo parlamentario, así que esta no es la excepción. Vamos a tener que conseguirlos sobre la base de diálogo, negociaciones. No, lo que no me gustaría es que toda la oposición, Juntos por el Cambio, evidentemente lo lleva de las narices Clarín, digamos, ¿no? Son ya a esta altura su alcahueterismo es bastante vergonzante. Sí, esperemos que esta gente, La Baña, los diputados cordobeses, ¿no? La Baña está lleno de funcionarios del gobierno nuestro, ¿no? El Marco La Baña, titular del INDEC, Banco Nación. Sí, pero dijeron que no apoyaban la reforma. Debería, no digo que como una suerte de toma y daca, pero me parece que debería ser un poquito más responsable su posición, ¿no? Y no entrar en el chantaje que... Sí, de todas maneras, uno desde fuera lo que piensa es que será materia de negociación al interior del frente, de la coalición de gobierno. Yo creo que no hay que dar por hecho nada, tampoco hay que dar por hecho el conflicto, ¿no es cierto? Ahora, pero por supuesto nosotros, además yo tengo una confianza absoluta en nuestros referentes en la Cámara, tanto el presidente de bloque, Máximo, como en nuestro presidente de la Cámara, del cuerpo, Sergio Massa. A mí me parece que es un eje, digamos, político que es de lo mejor que tenemos en el oficialismo hoy, digamos, no solo por su manejo de lo parlamentario, en
tiempos de pandemia, sino también porque están desplegando, digamos, están haciendo política y estamos llegando o está tratando de llegar a sectores que el Frente de Todos por ahí no lograba interpelar. Entonces, yo tengo plena confianza en ellos, en el manejo de los tiempos y de las negociaciones. Y bueno, y si los cordobeses no quieren votar, que no voten. Nosotros vamos a ir a buscar los votos con los diputados y diputadas que realmente tienen ganas de trabajar en función de los intereses de la sociedad. Y reformar la justicia es claramente una de las prioridades de la sociedad, más allá de toda esta chantada que dicen de que no es el momento y no sé qué, porque nunca es el momento. Desde 1985 les acabo de decir que queremos que se intentaron reformas de fondo en los códigos procesales, y tampoco en el momento, digamos, o sea, nunca es el momento para la corporación judicial, para estas chantajistas que tienen un revólver en la sien de la democracia desde hace mucho tiempo, y la verdad que es hora de sacarnos de encima al yugo. Sí. Por otra parte, yo creo, volviendo a este nivel de conflicto interno, yo creo que cuando se decide hacer la coalición de, digamos, para ganar las elecciones, que finalmente ganó las elecciones, se sabía que iba a haber temas que no iban a ser con una visión común, con una mirada en común. Por lo tanto, me parece lógico que haya distintas miradas respecto a este tema. Digo, para bajar el nivel de dramatismo que los medios concentrados especialmente ponen con toda intencionalidad. Por supuesto que justamente yo creo que es una de las mejores virtudes de nuestra coalición, la heterogeneidad, la lucidez que tuvieron los distintos sectores digamos, de achicar diferencias, de pulir matices para avanzar en una propuesta común. Y me parece que va a pasar así, y es lógico que pase, no nos tenemos que asustar. Yo creo que es muy, recién dije, ¿no?, que el eje que nosotros tenemos conduciendo el Congreso más a máximo, vienen de experiencias políticas distintas, digamos, inclusive hasta visiones ideológicas, en algunos puntos que seguramente difieren, pero me parece que el fuerte justamente nuestro es ese, que hemos podido procesar esas diferencias y resolverlas en función de una propuesta a la ciudadanía que estaba ansiosa de salir de la amargura que significaron 4 años de liberalismo. Entonces, creo que hay que seguir por ese camino. Bien, Rodolfo, por último, y volviendo por ahí un poco más a lo técnico, en cuanto al Consejo de la Magistratura, que los legos lo vemos como la única instancia a través de la cual el pueblo tiene alguna forma de injerencia en el Poder Judicial, ¿está previsto introducir alguna modificación en la composición o en la forma? En esta iniciativa puntual no. Sí está, seguramente va a ser parte del trabajo que está haciendo el Consejo Consultivo que convocó Alberto y que le va a dar seguramente algunas recomendaciones en ese sentido. Para mí es clave reformar el Consejo de la Magistratura, fundamentalmente primero para modificar digamos, las pautas y el formato, los criterios que se usan para seleccionar magistrados y para los concursos. Ahí hay que salir de una lógica perversa que desde la política hemos inclusive contribuido a consolidar, que es seguir privilegiando en los concursos a quienes están en carrera judicial, con lo cual es muy difícil que los nuevos jueces salgan de estructuras que no sean las propias usinas de judiciales, digamos, ¿no? Estructuras que se renuevan a sí mismas. Exactamente, los mismos apellidos, el mismo perfil ideológico desde hace 100 años, y la verdad que en el Consejo de la Magistratura, que es un organismo relativamente nuevo, la verdad que la política no ha hecho más que consolidar eso, porque menos del 1% de los cargos a lo largo del Consejo funciona desde el 98, menos del 1% de los cargos de jueces que ha sido cubiertos por concursos
llevados a cabo por el Consejo de la Magistratura han sido para abogados que no venían de carrera judicial, digamos, y la verdad que con eso es muy difícil cambiar una estructura. Si le seguimos dando premios y privilegiando en una carrera por determinado cargo a quienes ya revisten en las filas de esas estructuras elitistas y conservadoras. Entonces es fundamental modificar el sistema de concurso. Esta iniciativa de reforma que está en el Senado mete un poquitito de mano en eso. Es necesario mucho más. También es necesario reformar el Consejo, para mi gusto, darle más participación a la representación popular, porque acá las corporaciones de abogados y jueces tienen en total 5 miembros y representan un puñado de personas, y senadores y diputados más el representante del Ejecutivo son 7 que representan a la totalidad del pueblo de la nación. Entonces creo que hay que ir hacia una modificación de esa representación, pero también no me quiero olvidar, ya que hablamos de participación popular, lo importante, y creo que Alberto me parece que va a avanzar con este tema, que es el juicio por jurados, que es un sistema, yo creo que absolutamente clave. Nosotros es una institución que le va a servir al pueblo para recuperar herramientas que nunca debió haber perdido. Esto estamos hablando de hace 500 años, digamos, que empezaron estas corporaciones empezaron a apropiarse de algo que estaba en manos del pueblo, digamos, ¿no? La resolución de conflictos. Y fundamental es sacarle el poder a los jueces. Yo cuando algunos juristas, algunos muy prestigiosos, hablan de que le tienen miedo al juicio por jurado, la verdad que me da una vergüenza, porque la gente está es muy permeable a los medios de comunicación. Y los jueces que pero yo prefiero 150.000 veces que me juzguen 12 pares, un jurado popular, antes que 3 jueces técnicos, que son mucho más, no solamente son permeables, trabajan para los medios de comunicación, trabajan para las corporaciones. Claro, no accidentalmente. Los 12 ciudadanos se pueden equivocar, puede ser, pero la verdad que las experiencias que hemos visto en la provincia de Buenos Aires, en Neuquén y demás, la verdad que me parece que son bastante alentadoras respecto de la responsabilidad y seriedad con que la ciudadanía se toma el tema. Entonces, sacarle poder a los jueces en materia de decisión es un golpe muy importante que hay que dar en beneficio de la democracia. Sin lugar a dudas. Diputado, nos hemos quedado sin tiempo en el programa, quedan muchos temas para hablar, lo de las marchas, las decisiones que ha tomado el intendente Monchero, de denunciarlos, las marchas, digo, anticuarentena, ¿no? Y cómo la justicia está actuando en contra justamente de esos intereses. Pero bueno, lo dejamos para otro momento. Muchas gracias por atendernos, ¿eh? Como no, nos vemos cuando quieran. Les mando un abrazo, saludos a Bahía y que tengan buen fin de semana. Bueno, muchas gracias, Rodolfo.